Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra serie titulada ¿Qué opinas como adventista? En esta ocasión acerca del libro Estudios en Educación Cristiana, escrito por Edward Alexander Sutherland. Soy Tania Mercado, esperamos tus comentarios y opiniones después de cada lectura. Los conceptos protestantes extendieron sus energías vivificantes a los rincones más remotos y olvidados de Europa, que dominó inmenso había conquistado en el espacio de 40 años. 20 años habían pasado en Viena desde que un solo estudiante de la universidad hubiera tomado las órdenes sacerdotales. Por este periodo, los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepción, protestantes. Todo el cuerpo de la generación naciente se sentaba a los pies de ellos y absorbían un odio al Papa con los primeros rudimentos del conocimiento. Leopold von Ranke, History of the Popes, Their Church and Their State in the 16th and 17th Centuries, 1844, páginas 164 a 167. Después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos en cuyas manos cayó la obra de la Reforma, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en meras cuestiones técnicas de la teología y pasaron por alto la mayor obra de la época. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando los sucesores de Lutero y Melanchthon dejaron de seguir la obra constructora, que se centraba mayormente en la educación de los jóvenes, que había de ser los futuros misioneros y pilares de la Iglesia, surgieron las disensiones internas. Gastaron su tiempo principalmente en criticar las ideas de algunos de sus colaboradores que diferían de ellos en algunos puntos sin importancia de la teología. De esta manera se volvieron destructivos en vez de constructivos. Prestaron mucha atención a las doctrinas y gastaron la mayor parte de su energía en preservar la ortodoxia. Cristalizaron sus doctrinas en un credo, dejaron de desarrollarse y perdieron el espíritu de la educación cristiana, que era el aceite de sus lámparas. El protestantismo degeneró en una ortodoxia muerta y se separaron en facciones opuestas. La Iglesia protestante, así debilitada, no podía resistir el gran poder de la educación papal rejuvenecida. El éxito de los reformadores se había debido a su control de los jóvenes mediante un sistema de educación. Las escuelas papales fueron casi abandonadas durante la actividad de Lutero y Melanchthon, pero cuando estos reformadores murieron y sus sucesores llegaron a estar más interesados en la teología abstracta que en la educación cristiana, y pasaron su tiempo, energía y el dinero de la Iglesia en predicar y escribir sobre teología abstracta, el sistema papal de escuelas, en recuperación, retornó a una lucha de vida o muerte con la Iglesia protestante. El papado se dio cuenta de que la existencia misma de la Iglesia papal dependía de una victoria sobre las escuelas protestantes. Nos sorprende la habilidad y el tacto que los educadores papales usaron en su ataque, y la rapidez con la que obtuvieron la victoria. Esta experiencia debiera ser una lección objetiva, permanente, para los adventistas del séptimo día. Página 16. Una escuela cristiana animada por el espíritu papal. Los ojos de los sucesores de Lutero y Melanchthon estuvieron enceguecidos. No comprendían la verdadera ciencia de la educación, no vieron su importancia, ni captaron cuánto dependía el carácter sobre la educación. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Christian Education, página 63. Satanás se aprovechó de esta ceguera para hacer que algunos de sus propios educadores, como lobos en ropa de ovejas, hicieran presa de los corderos. Uno de los principales entre estos fue John Storm, a quien estos reformadores ciegos suponían un buen protestante. Storm introdujo prácticamente el sistema papal de educación entero en las escuelas protestantes de Estrasburgo. Y porque él pretendía ser protestante, los sucesores de Lutero miraron con favor todo su esquema educacional. Era considerado como los así llamados reformadores como el mayor educador de su tiempo, y su escuela llegó a ser tan popular entre los protestantes que fue tomada como modelo para las escuelas protestantes de Alemania.
y su influencia se extendió a Inglaterra y de allí a Norteamérica. Nadie que esté familiarizado con la educación que dan nuestras principales escuelas clásicas, Eton, Winchester y Westminster, hace 40 años, puede dejar de ver que su currículo está enmarcado en gran medida en el modelo de Storm. El historiador dice que la ambición de Storm era reproducir a Grecia y Roma en medio de la civilización cristiana moderna. A History of Education, página 162. Este lobo educacional, cubierto de un vellón cristiano, hizo grandes incursiones entre los corderos del rebaño e hizo posible una victoria papal. El enemigo más peligroso de todos en una iglesia es una escuela propia, cristiana en su profesión, con algunos maestros y administradores convertidos solo a medias, que están acostumbrados a los métodos populares, que ceden en algunas cosas y hacen reformas a medias, prefiriendo trabajar de acuerdo con sus propias ideas. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 146. Quienes, paso a paso, avanzan hacia la educación mundana, llevando a los corderos inocentes con ellos. En el día del juicio será más fácil para ese hombre que ha sido frío y un enemigo declarado de un movimiento de reforma que para el que profesa ser un pastor, pero que ha sido un lobo con ropa de oveja, que engaña a los corderos hasta que son incapaces de salvarse a sí mismos. Es el golpe maestro del diablo para destruir la obra de Dios en el mundo, y no hay influencia más difícil de contrarrestar. Ninguna otra forma del mal es tan firmemente denunciada. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o valiente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. La escuela de Storm estaba a mitad de camino entre las escuelas cristianas de Lutero y Melanchthon y las escuelas papales que la rodeaban. Ofrecían una mezcla de literatura medieval y clásica con una delgada capa de escrituras entre medio como para dar efecto y sazonada con las doctrinas de la Iglesia. Su curso de estudios era impráctico, sus métodos de instrucción mecánicos, se exaltaba la memorización, su gobierno era arbitrario y empírico. Un conocimiento muerto de palabras ocupaba el lugar de un conocimiento vivo de las cosas. Los estudiantes estaban obligados a aprender, pero no eran educados para ver y oír, para pensar y probar, y no eran conducidos a una verdadera independencia y perfeccionamiento personal. Los maestros hallaban en su función era enseñar el texto prescrito, no el desarrollo armonioso del joven ser humano de acuerdo con las leyes de la naturaleza. A History of Education, páginas 156-157. Macaulay, hablando de este sistema educativo, añade: prometían lo que era impracticable, despreciaban lo que era practicable, llenaban el mundo con palabras largas y barbas largas, y lo dejaban tan malvado e ignorante como cuando lo encontraron. Thomas B. Macaulay, Lord Bacon, Critical Historical Essays Contributed to the Edinburgh Review, tomo 2, 1877, página 389.